Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y entusiasmo, porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura, les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante y, por qué no decirlo, a veces turbulento mundo de la farándula turca, específicamente en la historia de amor que cautivó a millones de corazones alrededor del mundo. Y por supuesto vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en la escena internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ya habrán intuido por el título, vamos a analizar a fondo la relación, o mejor dicho, la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título dice, Hande Erçel y su amor Kerem lo confiesan, no es fácil pero es eterno. Y créanme, este título, que puede parecer simple, esconde una profundidad y una complejidad que merece ser explorada a fondo. ¿Por qué? ¿Qué significa realmente no es fácil? ¿Y cómo se define ese eterno al que se refiere? Acompáñenme a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada rumor, para entender la magia y la, a veces, crudeza de esta historia. Para aquellos que, aunque me sorprendería mucho, no estén familiarizados con estos nombres, permítanme presentarles a estos dos titanes de la televisión turca. Hande Erçel es una actriz de una belleza deslumbrante, con un talento actoral que ha conquistado a audiencias de todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, la cual catapultó su fama a nivel global. Pero su trayectoria es más extensa, con papeles destacados en series como Güneşlikler y Siyah Inci, entre otras. Hande no solo es una actriz talentosa, sino también una figura muy influyente en redes sociales, donde comparte su vida, sus proyectos y su compromiso con causas sociales. Su presencia es imponente, su estilo inconfundible y su popularidad, sencillamente estratosférica. Y por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, otro nombre que resuena con fuerza en la industria turca e internacional. Kerem es un actor versátil, con una trayectoria que incluye tanto trabajos en Turquía como en Hollywood. Su talento, carisma y profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más codiciados y respetados de la escena. Su papel en Love is in the Air, precisamente junto a Hande, fue clave para su proyección internacional. Kerem, además de ser un actor exitoso, es un hombre comprometido con diversas causas, y siempre se ha mostrado cercano a sus fans y a los temas que le preocupan. La chispa entre Hande y Kerem surgió precisamente en el set de Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era palpable, electrizante e innegable. Los personajes que interpretaban Eda y Serkan se enamoraban en la ficción, y los fans, desde el primer momento, comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la pantalla. Y como todos sabemos, los sueños a veces se hacen realidad. A medida que avanzaba la grabación de la serie, los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, compartiendo momentos en las redes sociales, paseando por las calles de Estambul, y los comentarios de sus compañeros de trabajo, solo alimentaban la expectación y la emoción de los seguidores. Los fans, ávidos de conocer más detalles, no perdían pista de sus movimientos, analizando cada foto, cada publicación, cada gesto. Finalmente la confirmación llegó. Hande y Kerem hicieron pública su relación, y el mundo enloqueció. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de alegría, de apoyo. Los fans celebraron su amor como si fuera propio, como si la pareja de ensueño de la serie, esa que los había hecho reír, llorar y soñar, se hubiera materializado en la vida real. Era la historia de amor perfecta, la que todos querían vivir. Todo parecía un cuento de hadas, un romance de película. Pero como dice el título, no es fácil. Y aquí es donde entramos en el análisis profundo de la complejidad de esta relación, de los desafíos que enfrentaron, de las presiones que soportaron, y de las decisiones que tuvieron que tomar. La frase no es fácil encierra una serie de dificultades que son inherentes a la vida de las celebridades y que se multiplican cuando se trata de una pareja mediática como Hande y Kerem. Implica, en primer lugar, la presión mediática constante, el acoso incesante de los paparazzi, la invasión de la privacidad. Imaginen la situación, cada cita, cada paseo, cada gesto de cariño, se convertía en noticia. Los medios de comunicación, ávidos de obtener información, los perseguían sin descanso, buscando la foto, la primicia, el detalle que vendiera. La privacidad se convertía en un lujo, en algo inalcanzable. Esta presión mediática no solo afectaba su vida personal, sino que también podía influir en su carrera profesional.
Cualquier error, cualquier comentario malinterpretado, podía convertirse en un escándalo, afectando su imagen y su reputación. La exposición constante, la falta de intimidad, el ser constantemente observados y juzgados podía ser agotador, desgastante y generar un estrés constante. Además, la frase "no es fácil" también implica la dificultad de mantener una relación normal cuando cada paso es escrutado por millones de personas. La vida de Andy y Kerem se convertía en un escaparate, en un show constante. Cada interacción, cada gesto, cada palabra, era analizado y comentado por los fans y por los medios. La espontaneidad, la naturalidad, se veían comprometidas por la necesidad de mantener una imagen, de satisfacer las expectativas de los demás. La presión de los fans, a veces, podía ser abrumadora. Los seguidores que habían soñado con esta pareja en la ficción y en la vida real, querían que su relación fuera perfecta, que durara para siempre. Cualquier signo de debilidad, cualquier rumor de crisis, generaba una ola de especulaciones, de comentarios negativos, de exigencias. La presión de la pareja perfecta es muy fuerte y puede ser muy difícil de soportar. Los fans, en su afán de romantizar la relación, a veces olvidaban que se trataba de dos personas, con sus virtudes, sus defectos, sus inseguridades, y que tenían derecho a vivir su amor en libertad. A esto se suma la dificultad de conciliar las agendas de dos actores de éxito. Ambos tenían carreras muy ocupadas con rodajes, viajes, eventos promocionales, compromisos profesionales que los mantenían constantemente en movimiento. Encontrar tiempo para estar juntos, para cultivar la relación, para mantener la llama encendida, no era una tarea sencilla. La distancia física, los horarios incompatibles, la fatiga, la falta de tiempo para compartir momentos íntimos y privados, todos estos factores podían en la dinámica de la pareja. La logística de mantener una relación a distancia, con agendas apretadas, es un desafío en sí mismo. Y luego está la presión social, la que ejercen los medios de comunicación, los fans, la industria. La sociedad a menudo exige que las parejas de celebridades sean perfectas, que representen un ideal de amor y felicidad. Cualquier problema, cualquier crisis, cualquier desacuerdo, es magnificado y transformado en un drama público. La fragilidad de la relación se expone a la opinión pública, y la pareja se ve obligada a defenderse, a dar explicaciones, a lidiar con la especulación y el juicio. Pero a pesar de todas estas dificultades, Andy y Kerem parecían estar decididos a luchar por su amor. Mostraban su afecto públicamente, compartían momentos juntos en las redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, y siempre se mostraban unidos y cómplices. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su relación a pesar de las adversidades. Demostraron una madurez y una fortaleza notables al enfrentar la atención mediática y las presiones externas. Supieron mantener la calma, la discreción y la dignidad frente a la vorágine de la fama. Y ahora llegamos a la segunda parte del título, pero es eterno. Esta frase, como dije al principio, es muy poderosa, y puede interpretarse de varias maneras. La más obvia y la que muchos esperaban, es que a pesar de los obstáculos, su amor era tan fuerte que iba a durar para siempre. Era un amor profundo, sincero, que trascendía las dificultades y que estaba destinado a perdurar en el tiempo. La idea de un amor eterno, de una conexión inquebrantable, es un ideal romántico que todos anhelamos. Sin embargo, la realidad, lamentablemente, fue otra. Después de un tiempo y para la decepción de muchos, Andy y Kerem anunciaron su separación. Fue una noticia triste que dejó a sus seguidores con el corazón roto. Los fans que habían apostado por su amor, se sintieron desilusionados, y la noticia generó una ola de especulaciones y rumores sobre las causas de la ruptura. ¿Pero qué significó entonces la frase "pero es eterno"? ¿Cómo se puede entender que un amor sea eterno si la relación, en términos de tiempo, no lo fue? Aquí es donde entramos en la especulación, en la interpretación de los hechos, en el análisis de las posibles razones que subyacen a esa frase. Podría ser que eterno se refiriera no a la duración física de la relación, sino al impacto que habían tenido el uno en la vida del otro. Tal vez su amor fue tan intenso, tan significativo, que dejó una huella imborrable en sus corazones, una experiencia que los marcó para siempre. Tal vez ese amor, aunque no continuara como pareja, había sido un aprendizaje, una transformación, una experiencia que los había enriquecido como personas. O tal vez eterno se refiriera al cariño, al respeto, a la admiración que se tenían mutuamente, incluso después de la ruptura.
Un amor que, aunque no continuara como pareja, seguiría siendo un recuerdo valioso, una experiencia inolvidable, un capítulo importante en la historia de sus vidas. Un amor que, transformado en amistad o en un vínculo de respeto, seguiría presente de alguna manera, en la memoria, en el corazón. Otra interpretación podría ser que eterno se refería a la conexión que compartían, a la química que se había creado entre ellos, y que perduraría, de alguna manera, para siempre. La conexión entre dos personas que se aman, que se entienden, que se admiran, es algo que no se borra fácilmente. Y esa conexión, aunque no se tradujera en una relación sentimental, podría seguir existiendo en forma de amistad, de respeto mutuo, de un vínculo especial que los uniría para siempre. La conexión, la química, la complicidad que existe entre dos personas que han compartido una experiencia intensa, es algo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Lo cierto es que después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha tenido nuevas relaciones, ha seguido triunfando en su carrera profesional y se la ve radiante y feliz. Ha demostrado resiliencia, fortaleza y madurez al afrontar la adversidad. Ha continuado evolucionando como actriz y como persona, y ha sabido encontrar la felicidad en su vida. Kerem también ha continuado con su trabajo participando en nuevos proyectos, y parece estar disfrutando de su soltería. Ha seguido desarrollando su carrera, explorando nuevos horizontes, y manteniendo una actitud discreta y respetuosa en relación a su antigua relación. Ha demostrado profesionalismo y madurez al afrontar la situación, y ha sabido mantener la calma y la discreción. Ambos han demostrado una gran madurez al afrontar esta situación, y han mantenido una actitud respetuosa y discreta en relación a su antigua relación. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional, y han evitado entrar en polémicas o en declaraciones que pudieran dañar su imagen o la imagen del otro. Han mostrado respeto por su pasado, y han sabido cerrar ese capítulo de sus vidas con elegancia y madurez. En cuanto a las supuestas confesiones a las que se refiere el título, es importante aclarar que no hay una entrevista o declaración oficial en la que Ande o Kerem hayan utilizado explícitamente estas palabras. El título probablemente es una interpretación o una síntesis de los mensajes que ambos han transmitido en diferentes momentos, a través de sus acciones, de sus entrevistas, de sus publicaciones en redes sociales, de su manera de comportarse. Es la forma en que los fans y los medios han interpretado la historia de amor entre ellos, la manera en que han percibido sus sentimientos y sus emociones. Es cierto que Ande y Kerem, a pesar de no estar juntos como pareja, siguen siendo dos personas muy importantes en la vida del otro, al menos en un sentido de respeto y cariño. Y eso, de alguna manera, es eterno. No es el eterno que se refiere a una relación romántica duradera, sino el eterno que se refiere al impacto que dos personas pueden tener en la vida del otro, al recuerdo que dejan, a la huella que marcan, a la conexión que permanece. Es la huella que dejan en la memoria, en el corazón, en la vida del otro. Volviendo al título original, podemos concluir que la frase "no es fácil pero es eterno" resume, de alguna manera, la complejidad de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No fue una relación fácil, debido a la presión mediática, a las agendas apretadas, a las expectativas de los demás. Pero a pesar de las dificultades, fue una relación intensa, significativa, que dejó una huella imborrable en sus vidas. Y en ese sentido, sí, fue eterna. Fue una experiencia que los transformó, que los marcó, que los enriqueció, y que de alguna manera, sigue presente en sus vidas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos analizado este tema con profundidad. Me encanta hablar de estas cosas, porque me apasiona el mundo de las series turcas y el romance, y sobre todo, me encanta compartir mis análisis con ustedes. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí y para seguir creando contenido como este. Y por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció este tema, si están de acuerdo con mi análisis, si tienen otras interpretaciones o si quieren que hablemos de otro tema relacionado. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.